Buenos días, bienvenidos a la sesión número 30. Estamos ya metidos de lleno en materia de composición y la clase de hoy, además de descubrir algunas cosas nuevas, nos va a permitir afianzar un poquito lo que vimos en la clase anterior, que para quien pues ha leído ya composición y la ha practicado, a lo mejor ya es materia sabida, pero quien se enfrenta de primeras a este tema empieza a descubrir un poco lo amplio que es y lo complicado que puede resultar. Vais a ver las imágenes que ilustran esta sesión, pues imágenes más pensadas, más concebidas como, digamos, no solo preconcebidas, sino además concebidas digamos que tienen un valor primario de composición, que además vamos a ir aprendiendo a descubrirlo. En este caso, si os fijáis, es un caso de positivo-negativo. Es una foto, no tiene color, pero ha salido así, es decir, no se ha manipulado para quitarle el color, sino que es un contraluz muy fuerte contra cielo. Y bueno, lo que llama la atención al fotógrafo es ese patrón que tiene, que es como un papel pintado, como si fuera un papel de decoración, y es lo que determina tomar la foto. Es una foto de espacio también. Es decir, que al no haber eje, el fotógrafo ha jugado con la inclinación de la cámara, de forma que el espacio que queda envolviendo esta forma es agradable, sea agradable, quede la imagen llena, pero con sensación de que respira por tres de sus partes. El espacio precisamente es el elemento perdido, es elemento que llama mucho la atención cuando uno estudia composición y se compra unos cuantos libros, y cuando acaba de estudiar los elementos y empieza a pensar sobre ellos, pues descubre que no hemos hablado del espacio. Y esto ha sido muy triste para mí, porque después de estudiar muchos libros y después de hacer mi propio libro, pues descubro que falta el espacio en los elementos. Entonces, fijaos hasta qué punto está verde este tema, incluso en las charlas de hoy en día de fotografía, que poco se habla de composición. Primero porque normalmente uno de los dos interlocutores pues tiene una carencia de formación y no puede estar al nivel requerido, ¿no?, para mantener esas conversaciones. Y otras veces pues porque estamos atascados en la técnica. La técnica se nos ofrece como una barrera que hasta que no logramos superar, pues parece que el cerebro no se despeja y empieza a pensar en composición. Pero para que veáis que algo que para los orientales sería el primer elemento y el más importante, pues en nuestra cultura pues se deja un poco ahí, sin prestarle atención. Además, el tratamiento del espacio va a tener una gran relevancia luego en algunas de las fuerzas de expresión, como el aislamiento. El aislamiento, que es una de las fuerzas de expresión que estudiaremos, va del espacio, necesita espacio alrededor de un sujeto. Y sin ese espacio no conseguimos esa fuerza de expresión. Así que es un poco esta reflexión para que tengáis esa postura crítica de la que hablamos en la sesión anterior brevemente, pero esa postura crítica de a ver qué me están enseñando, y a ver lo completo que es esto, y a ver mi raciocinio si me dice que aquí falta algo, sobra algo, que esto no se debe ver así. Esta postura crítica es la que nos hará prescindir de esas reglas que os comentaba, que se estereotipan para que uno las aprenda muy fácilmente, pero que son incompletas, son imperfectas en sí mismas. Bueno, esto es una sesión que hemos hecho en el estudio para hablar un poco de los hallazgos casuales, de los hallazgos fortuitos. Aquí el fotógrafo va a controlar muy poco, está fotografiado con un 180 macro pues al máximo, es decir, a 1:1, más un convertidor de focal. Es decir, hemos superado el tamaño real. De forma que la foto completa pues es una gran ampliación, es un gran detalle de lo que está sucediendo ahí. Y tú no ves exactamente qué está pasando. Pusimos como una especie de columna fija y arriba un cuentagotas regulable, es decir, que podíamos tirar poca gota a gota, o bien que las gotas cayeran muy seguidas de forma que una estuviera implosionando en el agua mientras otra estaba cayendo en el aire. Este no es el caso, es decir, no es que haya caído una gota y haya otra, sino que la misma gota, cuando cae, sube hacia arriba y la siguiente gota aún no ha caído. O sea, esta es la misma gota, es una sola gota, que se ha hundido en el agua, se expulsa hacia afuera y cae finalmente. Está hecha con dos flashes a muy baja potencia, un 32avo de potencia, muy cerquita, trabajando muy cerquita de la gota, y desde atrás, para no generarle reflejos delante molestos. Los flashes están atrás, el diafragma bastante cerrado, ya lo veis en el brillo del flash en la gota. Cuando vemos el brillo que parece las estrellitas del diafragma es porque el diafragma está muy cerrado. Esto lo veremos en el sol, en la luna, en cualquier cuerpo blanco que refleja luz,
pues si cierro mucho el diafragma, obtengo esa forma de estrella. Y si no, si lo quiero más redondito, pues me obligo a abrir más el diafragma y a extremar y a cuidar el enfoque, porque tendré menos profundidad de campo. Pero bueno, el ejemplo me sirve al menos para hablar de ese hallazgo casual, esa búsqueda en la cual el fotógrafo no controla los resultados, pero aplica la composición a la elección de los resultados. Es decir, de las 300 fotos resultantes, tú vas a quedarte con las 8 o 9 más espectaculares que veas. A mí, bueno, el otro día lo que hablamos con Fernando Puche, esa búsqueda incesante, ese tratar de agotar posibilidades, ese intentar superar las limitaciones propias y del equipo, para mí tiene el nombre de ejercitamiento. Es decir, yo salgo a hacer ejercicios sin más interés, o sea, no voy a buscar la foto buena, mi interés va a ser probarme yo y probar el equipo. Entonces me propongo, ¿qué voy a deciros yo? Pues hacer una serie de 20 fotos a ras de suelo. Y ese día me lo paso pues arrastrándome por el suelo de la explanada, del castillo, de donde sea. Y buscando esas 20 fotos a ras de suelo que no lo he hecho nunca. O me cojo una escalera de 3 metros de altura y me voy por la calle en mi escalera y donde veo una foto planto mi escalera, me subo arriba y hago mis fotos desde encima de la escalera a 3 metros del suelo. O cojo 17 milímetros, lo enfoco a la mínima distancia de enfoque y me voy a buscar objetos que estén a 0,17 centímetros de mi objetivo. Y voy haciendo series. ¿A dónde nos lleva esto? En primer lugar, descubriremos que las fotos son bastante más interesantes que las que hubiéramos hecho sin probar, sin ejercitarnos. Y en segundo lugar, estamos buscando ese hallazgo casual, ese encontrar algo distinto, que digo, oye, esto a mí me gusta, por aquí puedo seguir. Y entonces encontraremos una técnica o encontraremos cómo perfeccionar un estilo de forma que pueda crear una colección de imágenes con ese tratamiento y elaborar un portfolio o elaborar una exposición o darle al menos un sentido de haber agotado ese descubrimiento. Es decir, que no vale solo con descubrirlo y decir, mira, qué bonitas salen así. Hay que esforzarse en preparar una colección de forma que el conjunto tenga una coherencia y pueda ser mostrado al público y que dé esa sensación de haber agotado ese encuentro, ¿no? Ese descubrimiento. Muy bien. Entonces, bueno, buscaremos los límites del equipo, el extremo. Si tenemos un 24 1.8, pues haremos las fotos a 1.8. A lo mejor no lo hemos hecho nunca. O haremos retrato con un angular a 1.8, a ver qué sucede. Pero también nuestra mente. Vamos a descubrir hasta dónde llega nuestra creatividad. Esto a lo mejor al principio nos resulta frustrante, pero es un buen ejercicio decir, oye, no he sido capaz de solucionar esto. Y luego ha venido un tío aquí que ha hecho no sé qué y se ha llevado la foto. Bueno, pues hay que trabajar más eso. Esto no es un don innato, sino que se trabaja, se perfecciona, se elabora. Bueno, aquí las gotas de agua se han convertido como esculturas de hielo. Al estar congeladas, no congeladas de frío, sino al estar detenidas, el instante detenido, por la corta duración del destello de flash, la gota cobra una textura propia, que es de agua, pero al ser uniforme, al formar una especie de monolito, pues ha quedado como si fuera de hielo. Ya os digo que lo complicado aquí es esa gran ampliación que se hace, ese gran aumento que se hace, que obliga a poner un palo muy fino de madera de lado a lado del acuario y enfocar justo donde está cayendo la gota. Con lo cual el contagotas tiene que estar muy bien sujeto con una pinza para que siempre caiga la gota en el mismo sitio y seamos capaces de enfocarla. Entonces cuando la gota vemos que cae en el palito, enfocamos el palito, quitamos el palito y ya se deja caer la gota para la foto. Lo sorprendente aquí es, muchas veces, no solo esos monolitos congelados, sino las burbujas de agua que aparecen flotando de la salpicadura. ¿Qué me permiten estos ejercicios? ¿Por qué es bueno y por qué recomiendo yo estos ejercitamientos? Primero, porque vas a trabajar sujetos comunes desde otros puntos de vista. Y vas a descubrir que la foto no es irse a Singapur a buscar un islote magnífico allí lleno de flores. No. La foto puede ser un saltamontes que está en la puerta de tu casa, una telaraña que hay en tu jardín. Son los sujetos comunes los que hacen que el fotógrafo desarrolle una percepción extrema, es decir, ante la belleza o ante donde hay una foto. Y la acabas descubriendo, pero esto no tiene ningún mérito en un sitio nuevo en el que todo te sorprende y todo es maravilloso, sino en un sitio común donde tú estás acostumbrado a pasar y no has visto nada y poco a poco empiezas a descubrir todo lo que hay ahí y que no habías caído en ello. También fomenta el hallazgo casual, es decir, el que de forma fortuita pues descubras una técnica y digas, mira, por aquí podemos ir. Os recuerdo, por ejemplo, en el caso del proyecto Paisajes de Mar, esa estética de fotos del agua muy movida, con esos filtros en movimiento, pues todo esto tiene un proceso.
El primer proceso fue, llegas a una playa y hay 20 personas. ¿Cómo hago la foto? No la puedo hacer. Si yo tuviera una exposición larga, y ya empieza a pensar, para eso están los filtros de densidad neutra. Te vas a una tienda. ¿Cuál es el más grande que tienen? Pues de 6 por. Luego te enteras que hay de 10 por y te lo compras. Y entonces descubres que estás haciendo una exposición en 4 minutos y que en 4 minutos en una playa casi nadie se queda quieto en el mismo sitio, salvo que estén tomando el sol. Pero todos los que están en la orilla, paseando y en el agua, no salen en la foto. Bueno, pues ya hemos llegado a un hallazgo casual. Con este filtro el agua sale muy movida y no me sale gente. Luego, como te aburres esos 4 minutos, dices, bueno, pues yo podría estar moviendo un filtro, no sé cómo surge, pero el caso es que como no te gusta la estética del filtro quieto, pues en esos 4 minutos se puede mover el filtro. Y si queda muy oscuro el cielo, se puede sacar. Y ahí es un poco el proceso este de encontrar algo pues que se ha hecho poco antes o que no se ha hecho antes. Y así descubres pues estéticas diferentes a lo que sueles hacer. Es muy fácil ir a un sitio y solucionarlo con tu formulita. Acabamos teniendo una formulita de, no, yo me pongo aquí y pongo el polarizador y me salen todo medio bien. Pero eso no tiene ningún mérito una vez que lo sabes hacer. Entonces estás forzándote a lo que no harías. Luego, probar resultados que a priori descarto. Esta foto es que no es de angular. Bueno, vale, pero pruébalo por si acaso. Pruébalo por si acaso. También explorar la capacidad que tienes tú de innovar, de tu creatividad, tus límites a la creatividad, tus tabúes, yo esto no lo haré. Manejar un tele a mano yo no lo haré. Pues hombre, pues si tiene muy buena luz y estás a f2.8, ¿por qué no lo vas a manejar a mano? Con las ventajas que tiene de movilidad para hacer retrato, por ejemplo. Bueno, pues ya veis un poco aquí, racionalizar un poco el por qué buscar, ¿no? Aquí insisto en el hallazgo casual. Estábamos haciendo las fotos cuando Beto sugiere, ¿y si ponemos un gel? Un gel nos va a llenar esto de espuma. Coño, probarlo. Pues venga, vamos a probarlo. Total, que cogemos el gel, aplicamos gel en el agujerito que hace de cuentagotas y resulta que el gel cae como una línea. Ya no es una gota en el aire que no lo ves, ya es una línea continua que además pesa más y forma una burbuja muy diferente a la que forma el agua. Pues ya hemos encontrado algo que a lo mejor no está tan visto. ¿Y si le aplico un colorante al gel? Pues hombre, menos visto estará todavía. Y si además, bueno, pues son además lo que hace que vayas descubriendo cosas, que no te detengas ante el primer hallazgo. El papel de Photoshop y otros programas en la innovación. Sí, has entendido bien. En efecto. ¿Qué nos permite Photoshop? Bueno, a mí lo que me permite Photoshop es crear una imagen ficticia que va a ser mi óptimo, va a ser mi clímax, va a ser el tope que tengo que buscar para no tener que utilizar retoque. Entonces, Photoshop puede ser una buena guía para proponer la foto óptima, la máxima, la que tal vez no voy a alcanzar si no me esfuerzo mucho más allá. Pero como tengo esa guía, intentaré buscar esa foto. Es decir, si con las mejores fotos de gotas compongo una sola imagen con 3 de ellas, claro, aquello va a ser espectacular. Pues eso es lo que luego tengo que buscar de forma natural con fotografía pura. Pero bien, eso es una forma de descubrir cosas. A lo mejor descubres jugando con Photoshop sobre una imagen que luego vas a trabajar más, pues que el fondo verde queda muy bien con la gota. Bueno, pues ya has hecho un descubrimiento para aplicar a la fotografía. Pero bueno, es una herramienta más. Hay otras herramientas más, aparte de Photoshop, por supuesto. Y no lo vamos a utilizar con el mérito de desvirtuar la foto o de afectar al mérito de la toma, sino que simplemente vamos a buscar un límite próximo al imposible para tratar de acercarnos lo más posible con la fotografía. Aquí el retoque que tiene esta imagen, que es una imagen retocada, es que se han añadido de otra foto 2 gotitas de agua, de forma que hemos completado como ese círculo que rodea, como una especie de fotografía de planetas, ¿no? Como si fuera un planeta y está rodeado por satélites, pues ha habido 2 gotitas que se han añadido. Pues esto es lo que luego voy a buscar cuando haga fotos. Es decir, hasta que yo no vea esto en mi cámara, estaré tirando gotitas allí, gotitas y gotitas, y son 1500 como si son 3000. Porque estás sentadito en una silla, venga, gotita, disparo. Bueno, pero ya sé lo que busco, ya sé lo que quiero. Vale, bueno, lo que os he contado. Es una ilustración digital a la que se han añadido 2 gotas. Y 3 más desenfocadas detrás, perdón. Sí, esos 3 aritos, este de la esquina superior derecha y estos 2 aritos desenfocados también provienen de otra foto. Es decir, esto lo que nos dice es que las salpicaduras que se van a producir a distintas alturas pues van a crear distintos desenfoques en esas gotas. No siempre van a quedar nítidas y con detalle. Entonces nos ha marcado esas posibilidades a buscar.
Estas a continuación no son retoques, y vamos buscando eso, y esto ya son resultados óptimos, ya son fotos. En esta se ha hecho un encuadre más, o sea, se ha recortado el encuadre original para hacerlo más cuadrado. Fijaos que a veces pues parecen esculturas, como si fueran pues, mojáis o seres humanos. La próxima que vamos a ver es otra foto retocada con Photoshop. Y claro, buscando la espectacularidad hemos cogido la mejor corona que ha salido, la mejor salpicadura en paralelo, más la gota que salpica. Entonces hemos juntado dos imágenes, pues que a priori piensas que no es posible obtener un resultado así sin retoque. Pero te hace probar el ir dejando caer gotas muy muy seguidas. Es decir, que el espacio entre gota y gota son milisegundos, de forma que cuando impacte la primera, la segunda todavía va a estar en el aire. Y se va a parecer mucho a esto que he hecho con Photoshop. Es decir, con una de las coronas he cogido la mejor de las salpicaduras y la he puesto junta. Claro, cuando veo esto digo, Dios mío, si me sale algo así, estupendo, ¿no? Bueno, ya tengo un límite para buscar. Si no tuviera límite, con la primera gota hubiera dicho, ¡ah, qué bonito! ¡Hala, vámonos! No, estamos buscando más. Vamos a agotar. Otro tema que quiero tratar en composición es el sentido del humor, porque el sentido del humor expresa inteligencia. Es algo que yo tengo muy olvidado en mis fotos, olvidadísimo. Y es algo que admiro en otros fotógrafos que saben buscarlo. Quizá vamos buscando demasiada solemnidad en la fotografía. Salimos siempre con esa seriedad, ¿no? De vamos a hacer algo bueno. Pero no, a veces es, no sé, cualquier situación divertida, graciosa, que se nos escapa porque no sabemos verla, porque estamos buscando cosas solemnes. Yo me esforzaría en intentar encontrar imágenes que cuando alguien la vea pues les haga la sonrisa o incluso llegue a reírse, ¿no?, con nuestra foto. Y esto es difícil, esto es tan difícil como hacerle llorar. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo que creo que debemos realizar. Bueno, esto es una locura que desde hace años. La transformación asombrosa del señor cambio climático. Esto es forzar al autor a intentar obtener unos resultados que no obtendría normalmente. Pues de aquí va a salir el señor cambio climático poco a poco. Estos son mis pies mirando y diciendo, bueno, y aquí queríamos. Vamos a hacer una cara, vamos a poner dos chinitas ahí y un sombrerito. Bueno, pues esto en la vida se me ocurre hacerlo a mí. Yo soy un tío muy serio. Yo estas cosas no me pongo a hacer yo ahí a quitarme el sombrerico, ponérselo al suelo y a buscar piedrecitas. Pero esto lo he visto en Neil Benby. Neil Benby va a buscar, siempre lleva un par de ojos de estos postizos en el bolsillo y donde una textura de arena te hace un troll. Y va, pues eso, haciendo fotos divertidas. Se lo pasa bien y no tiene ese concepto de que la fotografía es algo que estamos creando un arte ahí maravilloso, no. Es algo distendido y si sale algo interesante, pues mejor. El don que no tenemos. Esto es, me gusta hablar de esto porque hay muchas personas que no hacen fotografía porque creen que carecen de un don. Y estos suelen ser chicas, fundamentalmente. Y luego hay muchos chicos que hacen fotografía porque tienen un don especial. Entonces recibo muchas consultas de autores, de chicos, que me dicen esto, que tienen un don, que aquello sale solo, que tienen un ojo especial y que quieren ser profesionales. Y cuando les pregunto si han estudiado algo, no les hace falta, claro, como tienen este don que todo lo suple. Pues, no sé, para mí esto es una tomadura de pelo. Es decir, ojalá este don tuviera una manifestación externa, ¿no? Decir, mira, pues todos los rubios con un granito en la cabeza tienen el don. Vale, pues entonces que se dediquen ellos a hacer fotos, los demás nos vamos a la cama a descansar. Pero no, esto no funciona así, es decir, los grandes fotógrafos se forman. De hecho, nuestra sección de fotografía clásica nos permite ver cómo se forman, cómo estudian Bellas Artes, o vienen de la pintura, o estudian y ven obra y se educan visualmente y saben lo que buscan, y todo esto es un proceso. Pero esto del don, ¿sabes? De que por la noche viene alguien y te toca la cabeza y tú serás fotógrafo. Yo esto no lo he visto nunca, ni creo que funcione así. Además, sí que he visto que hay personas que hacen unas cosas con más facilidad que otras, pero esto suele ser por educación visual, porque esa persona trabaja con imágenes o se ha esforzado en aprender cómo están construidas las imágenes y lo aplica de forma, pues sin darse cuenta, de forma inherente. Yo diría que además esa intuición o ese don parcial que hace que te confíes en que todo te sale muy bien, suele ser limitado. Es decir, puede ser que tú tengas facilidad para buscar texturas, o para distribuir los elementos en el espacio, o para ver los valores del color. Pero para todo lo que estamos viendo, para todo, no. No porque lo hubiera tenido Da Vinci, no hubiera estudiado 15 años estas cosas. O lo hubiera tenido Rubens, lo hubieran tenido los grandes maestros de la pintura. Y esa gente estudiaba.
Todos estudiaron. Van Gogh estudió, todos estudiaron. Y estudiaron mucho. Esta es una foto de esta semana. Estamos intentando, dentro de que no controlas dónde va a estar el murciélago, porque es una barrera, se hace de noche. Lo que sí que haces es, con lo que tienes en el entorno de la cueva, intentas llevarte las matitas al sitio y componer para que, si coincide que el murciélago está ahí, la foto sea válida. Entonces, bueno, pues estás trabajando sobre supuestos. Esto es duro. Es decir, irse un sábado a las 5 de la tarde y estar hasta las 12 de la noche o la 1 montando aquello para que salgan los murciélagos y estén en su sitio, pues se hace cuesta arriba. Pero bueno, una de cada 400 sale y está en su sitio y vale la pena. Otra de las cosas que quería hablar antes de empezar en la materia es saber lo que nos gusta. Que esto es algo que parece muy sencillo. Es decir, no, pues yo tengo muy claro lo que me gusta. Pero no. Hay muchos correos también de personas que van a entrar en un concurso y tienen 3 fotos muy parecidas y me preguntan a mí que cuál me gusta más. Pero esto es un error. Es decir, al final vas a acabar haciendo las fotos que me gustan a mí. Tienes que hacer las fotos que te gustan a ti. Tendrás que descubrir a ti cuál te gusta más y por qué. Por eso estas sesiones de composición yo creo que nos van a venir bien, porque nos van a dar un poquito de objetividad con respecto a los elementos, las fuerzas de expresión, para saber ver por qué esa foto te gusta más a ti. Pero yo empezaría a plantearme esto, es decir, ¿a ti qué es lo que te gusta? Porque me encuentro como una... no sé, como que es muy aséptico para el fotógrafo, ¿no? Te enseña 20 y a ti cuáles te gustan. Pues no lo sé, deberías saberlo tú. O sea, debería ser tú el que dijera, mira, esta es la que más me gusta, después esta. Ah, pues a mí no, a mí me gusta más la cuarta ya, pero a mí me gusta más la primera y la que voy a presentar. Esto debería ser así. Tú debías estar seguro de por qué te gusta y de por qué la vas a presentar. Y entonces viene la pregunta del millón, que es, ¿y cuál es buena? Mal, esto es mal. Esto es como lo de las reglas, vamos mal. En fotografía no existe el bueno o malo. O sea, nadie te puede decir que una fotografía es buena o es mala. Es tuya, ante todo es tuya, te tiene que gustar a ti. Pero el que te plantea esto, lo que te tiene que plantear es una subjetividad. A mí me gusta o a mí no me gusta. Porque ese señor no es Dios para decir, mira, esto es el bien y esto es el mal. No. Las fotos no son buenas o malas. Esto debemos desterrarlo de nuestro lenguaje. Sino, ¿te gusta, no te gusta y por qué? Esto es lo que ayuda al autor a entender su foto. Es decir, hay menos dogma de lo que creemos en todo esto. Pregunta para que el público vote. Venga, vamos a interactuar. Que levanten las manos los que creen... Bueno, si me hubiera callado antes, pues esto sería más útil que ahora, ciertamente, pero bueno. No he dicho nada hasta ahora. ¿Quién piensa que esta es una mala fotografía? Bien, ha servido. Ha servido de algo. Bien, como nadie ha levantado la mano, vamos a quitar el mal ese. En efecto, nos impactan o no lo hacen, nos gustan o no nos gustan, pero no podemos emitir un juicio de valor como bueno o malo. Y esto lo están haciendo ahora mismo jueces de fotografía en concursos. Y es una pena cuando lo retransmiten y lo ves, que alguien diga, no, esta no llega porque no es lo suficientemente buena. Pero tú quién eres para... No, tú no eres nadie, tú estás dando tu opinión como juez y por eso se llama el fallo del jurado, porque vas a fallar, porque vas a ser el único muchas veces que piense eso. Y seguramente luego venga otro señor y las ordene de otra manera. Entonces asume la subjetividad del asunto y asume que te gusta o no te gusta, pero no que es buena o mala. Y luego además, claro, el autor va a esperar que le digas el porqué. ¿El por qué te gusta? Pues porque tiene carga subjetiva, porque me expresa que estoy dentro de una casa, que estoy encerrado, que estoy confinado, o porque fuera hasta el otoño, o lo que tú quieras, pero tienes que transmitir eso. Alguien dirá, explíqueme, ¿esta imagen le puede gustar a alguien? Pues sí, a más personas de las que tú piensas. Si no te gusta esta imagen, pues acordaos, por ejemplo, de la sesión con Neil Benby. La subjetividad es el futuro de la expresión del autor. Eso nos dijo él. Las imágenes cada vez serán más subjetivas. Y cuando fuimos a la agencia, Nature Picture Library, que todo lo que cogieran fotos documentales, ya tienen una sección de fotografía creativa que cuando la ves dices, Dios mío, si todo esto me lo devolvían antes. Si ya te me han mandado una notita, esto está movido. No, pues lo he movido yo, oiga, ya, pero pues ha salido lo suficientemente movido como para que no me interese. Y ahora ya tienen otra percepción de esas imágenes. Ya se esfuerzan en decir, bueno, ¿y por qué ha movido el autor esta foto? Pues para ganar el realismo, abstracción, o para expresar movimiento, o me ha inclinado al horizonte, pues para lo que sea. Pero tiene que haber un motivo en el autor para haber hecho eso.
Entonces debemos hacer fotos movidas y sin nitidez. Hombre, pues no. Solamente aquellos autores que estén buscando otra forma de expresión lo harán. Y ojo, hay fotos que básicamente se basan en el color y no es importante la forma, en las que el movimiento, es decir, el perder ese perfilado de la forma, esa definición en la forma, no aporta nada. En un barco movido tú sigues viendo que es un barco. Entonces, bueno, subjetivamente tienes todas las connotaciones de que es un barco y además tienes un efecto pictórico que es el que buscabas. Así que hemos añadido un valor, que es el de movimiento, a la foto. Y esta es la forma de pensar, es decir, atribuir al autor intencionalidad en lo que nosotros creemos que es una ambigüedad o un error. O sea, la primera pregunta siempre es, ¿lo ha hecho a cosa hecha? Cuando en la sesión que viene estudiemos las pinturas de Sorolla, veréis una serie de, no sé, de posibles ambigüedades que os plantearán. ¿Y por qué hizo esto Sorolla? ¿Por qué lo hizo? Y al final tendremos que asumir que lo ha hecho a cosa hecha. Y descubriremos por qué lo hizo. ¿Veis? Este tipo de fotografías que ya hemos visto en otras sesiones. Ver la flor nítida y bien definida no nos va a aportar nada. Tú sigues viendo flores. Solo que estás explorando pues otro matiz de diferente estética en las flores. Y sigues buscando y entonces pues vas girando la cámara, haciendo redondeles, porque sigues viendo flores. Yo no tengo que explicarle al público que esto es una foto de flores. Pues el color, el verde, la mezcla de todo te transmite que son flores. Hasta finalmente encontrar realmente lo que buscaba, que era un trazo. Cuando ya he encontrado el trazo que yo quería, que es como un brochazo final hecho con la cámara, pues ya me detengo. Bueno, otra cosa importantísima que marca una diferencia, un antes y un después en el fotógrafo, y que le hace adquirir a manos llenas madurez. Esto hace madurar muchísimo al fotógrafo. De momento casi todo el mundo sale, o muchas personas empiezan a hacer fotos improvisando. Sales con la cámara a buscar aquello que te llama la atención y a hacerle fotos. Pero ¿cuántas veces vamos a buscar un resultado preconcebido? En mi caso sería un 80%. Es decir, en un 80% de veces digo, pues voy a hacer un murciélago, pero yo no quiero un murciélago sobre fondo negro. Quiero que haya una ramita aquí, que otra venga por aquí, y casi me dibujo la foto y el resultado antes. Y entonces lo busco y sacrifico muchas oportunidades, pero obtengo el final que yo deseaba. Y muchas veces ese final sí me justifica el haber perdido todas las demás. Porque la foto buena no son 3 fotos casi buenas juntas. O sea, tú te enseñas 3 fotos casi buenas y te dirán casi, casi y casi. Y si las pongo juntas, pues yo las veo por separado. Tienes que enseñar la buena, aparte. Si no, no has llegado. Y cuando la consigues dices, pues cambiaría 20 de las casis por una de estas. Esto es un ejemplo vamos a ver ejemplos de fotos improvisadas y premeditadas. Pero sobre todo, el trabajar un poquito en estudio o la macrofotografía premeditada, veréis qué difícil es. Primero porque si os ayuda alguien, o os ayudan varias personas, imaginad que habéis quedado con 2 amigos porque vais a montar un fondo y unos flashes y vais a hacer un retrato de una señora y ya sabéis cómo queréis el retrato, pues lo primero que te encuentras es que todo el mundo se llega allí y te mira. ¿Qué hacemos? A mí que me miráis, yo qué sé, pues poner el fondo, yo qué sé. Es decir, que claro, la visión es tuya. Ellos te van a ayudar, pero tú tienes que fabricar la visión. Y tú tienes que saber decirle a cada uno pues qué tiene que hacer para construir esa visión. Y esa dependencia del fotógrafo, que no se puede atascar, yo qué sé, pues si tú no lo sabes, aquí la señora se va y nosotros en la heladería estamos, me llama cuando lo sepas. Bueno, pues esta premeditación que os decía hace que vayamos a un sitio a una hora determinada porque queremos la luna encima de aquello. Y queremos que hayan unas nubecitas allá. Y eso hace que elijamos el día, la hora, el momento. Empezamos a salir con ciertas garantías de éxito. Y si conseguimos la imagen, al final será mucho más elaborada que aquella que hemos improvisado, porque la luna no va a estar allí el día que tú vayas, si no lo has premeditado. Imaginaos ya un poco el concepto de escenario. Cuando has encontrado una localización que dices, bueno, esto es un escenario perfecto para traer aquí a 8 actores o a 8 figurantes y montar aquí, que voy a decirte yo, la matanza de San Telmo, no sé. Lo que se te haya ocurrido. Pues el único que ha visto en tu cabeza lo que tienes que montar allí eres tú. Entonces tienes que decir, pues mira, tú tienes que estar ahí en el suelo lleno de sangre, ya que el otro saltando de la roca. No sé, lo que sea. Vamos a un nivel más simple. Esta es una foto premeditada. Fui de jurado a un safari muy bonito que hay en Sierra de Baza, que te dan un día entero para ir al campo a hacer fotos y luego entregar la tarjeta y ves lo que ha hecho cada participante.
Y muchos participantes traían este bichito, se llama Nemoptera vipennis, que es un bioindicador. Es decir, que cuando hay altos niveles de contaminación, desaparece, se muere y desaparece. A mí este bichito me fascina, tanto por la forma que tiene, que es como una dita del campo, pues como esta faceta que tiene de que en cuanto hay un poco de contaminación desaparece. Bueno, total que me vine a casa de esa noche, cuando acabó el jurado del concurso, a las 10 o así, y a las 2 o las 3 de la mañana había terminado yo de escanear, busqué en las diapositivas esta, que es un amanecer, la escaneé y la imprimí en A4, junto con otras de nubes, y, bueno, varias, pero sobre todo esta es la que me interesaba. Y me fui de vuelta para allá para utilizarla de fondo. Es decir, que esto es un fondo, lo que veis ahí no es no es un amanecer, es un fondo, y como se ha sido consecuente iluminando con los flashes, pues si no te lo digo es muy difícil saber que no es así. Porque la luz viene de atrás, son dos flashes con capuchas cálidas y hay congruencia en la luz. Si la luz fuera frontal dirías, bueno, pues aquí al menos hay luz artificial porque lo veo. Aquí es muy difícil de ver, se ha imitado mucho la luz natural. El caso es que cuando llego allí a las 7 o las 8 de la mañana, pues los bichitos están todos volando y en cuanto te acercas despegan y no vas a andar persiguiéndoles porque no van a ningún lado. Es decir, ir detrás de los bichitos volando 3 metros delante de ti no te lleva a hacer ninguna foto, más que a fatigarte. Total que al final hicimos la foto a las 10 de la noche, con linterna, buscando los bichitos que ya están fríos, que están quietos ahí, que no se mueven. Montas tu trípode detrás, sujetas con una pinza al fondo, le pones dos flashes inclinados al fondo para que no refleje, iluminas el sujeto y haces tantas fotos como quieras. ¿Esto es lícito? Pues hombre, mientras no se engañe. Lo que no es lícito es decir, qué grande soy, me pego unas madrugadas, esto para mí no es lícito, este señor es un fantasma. No, yo os cuento cómo lo he hecho. Es lícito porque es mi visión, es creativa, no le he hecho daño al bichito, al revés, le hubiera hecho más daño persiguiéndolo todo el día, cogiendo con la mano y de tú aquí, porque tengo que hacer la foto. Esto no lleva a ningún sitio. Entonces, ¿por qué no va a ser lícita? Lo que no es lícito es mentir. Es lo único, es la única reflexión. ¿Es lícito haberlo hecho con Photoshop? Claro que es lícito, perfectamente. Si es tu visión y tú eres el artista, tendrás que hacerlo. Ahora luego no me digas que es una foto. A mí explícame cómo lo has hecho. Porque si no te estás atribuyendo un mérito que no tienes, básicamente. Es como lo de las gotas de agua. Si un señor está allí 5 días tirando gotitas de agua y al final consigue la que yo he hecho con Photoshop, pues yo iré y le daré un abrazo y le diré qué grande eres, macho, qué paciencia y qué bien lo has hecho. Yo lo veo las cosas así. ¿De qué te sirve eso? Pues luego todo es mucho más fácil. Es decir, luego te acuerdas de la frase esa de Ansel Adams que decía, en ocasiones llego a lugares que todo está dispuesto para que yo haga clic. Pues este es el caso. Llegas al delta del Ebro y dices, no me lo puedo creer. Está el sol saliendo, reflejando en el agua, con los bichitos ahí, y ni tengo que poner fondo, no tengo que hacer nada más que clic. Pues mira, tres veces burra. Pero, claro, te ayuda a improvisar, porque la mayoría de las personas en el curso estaban haciendo la foto desde el otro lado. Ah, mira, aquí me le pega el solecito, pam, pam, pam. Pero tú estás pensando, joder, si yo a mí lo que me gustaba de la otra era esa luz trasera, que se veía el disco del sol, recortado el bicho sobre él. Bueno, pues te acuerdas y te es muchísimo más fácil improvisar.
Bueno, debo ser el tío que más suerte tiene con las piedrecitas en las playas. El caso es que muchas veces están puestas allí, a cosa hecha, claro. Esas piedrecitas pues, no están allí. Y tú ves que hay un vacío estructural en la imagen y que el eje está en el lado opuesto y que puedes, por un lado, controlar cómo recorrer la imagen, por otro lado, crear un encuadre cerrado de recorrido dentro de la imagen, que no tiendes a salir de ella, y estás equilibrando esa imagen. La reflexión que os voy a hacer, una de ellas es: ¿cuántas veces salís a hacer fotos de estas fuerzas de expresión? ¿Alguna vez has salido a hacer fotos de agrupamiento, de radiación, de dominación, de aislamiento? Es decir, que aquella propuesta que os hice de salir a buscar elementos, porque tampoco seguramente habéis buscado en la calle círculos, líneas, texturas, pues aquella propuesta la vamos a llevar un poco más allá. Si nos forzamos a salir a fotografiar varias veces elementos, después querremos expresar algo con ellos. Y entonces trascenderemos, pasaremos de nivel, evolucionaremos a combinarlos para buscar estas fuerzas de expresión, que tienen un lenguaje propio que veremos. El punto de partida para mí, siempre que hago una imagen, todo esto me he ido fijando con el tiempo y lo voy apuntando todo y me voy dando cuenta de las cosas. Cuando llego delante de una forma, cuando llego delante de una ocasión, de una foto, siempre es armonía o contraste. Esta es mi primera pregunta. Es decir, que si la telaraña forma una forma oval, única, esférica, para mí ya tiene valores de armonía, que los habéis visto ahí reflejados. Pues cuando veo valores de armonía, lo que hago es reforzarlos aplicando, por ejemplo, una luz suave, huyendo de colores primarios saturados, es decir, que no contrastaré en exceso la foto, no la saturaré de color, le daré más valores a esa armonía, reforzaré la armonía. Y por el contrario, si es una foto compleja, pues con líneas diagonales, con profusión de elementos, me esforzaré en buscar valores de contraste. Los puedo mezclar, pero de momento conviene saber qué es la armonía y qué es el contraste y qué valores tiene añadidos, propios. Hemos visto también la importancia del equilibrio, que ya hablamos algo de él, y el equilibrio es dominante en nuestro acto de ver. Es decir, nosotros, la fuerza del equilibrio en nosotros mismos es muy fuerte, porque si no nos caemos. Siempre estamos tendiendo a buscar equilibrio. Si no, nos caeríamos en la bicicleta, nos caeríamos en la moto, iríamos doblados en el coche. ¿No? Vivimos equilibradamente, tratamos de vivir equilibradamente. Y eso se plasma en las imágenes. Las imágenes de los fotógrafos que ya han hecho mucho tiempo fotos, se nota que buscan ese equilibrio en las imágenes. Hemos esbozado un poquito la narrativa visual con 4 valores, pero la semana que viene vamos a profundizar mucho en la narrativa visual. En las figuras, pues la hipérbole, la metáfora visual, la comparación, y veremos de qué forma podemos contar historias con una sola imagen o con un grupo de ellas, aplicando estas técnicas de narrativa visual, igual que hay narrativa escrita, literaria. Por otro lado, había un concepto que era la foto basada en el fondo, que ya os he contado un poco qué es esto. Si tenemos un fondo, un fondo con presencia visual, la foto ya está ahí. Es decir, ese fondo, esas montañas con nubes que hemos visto, que sin referencias delante, ya es un fondo. Ahora imaginaos que somos capaces de poner un ciervo delante, un árbol bonito, será doblemente buena. Es decir, que si trabajamos el fondo, tenemos gran parte del impacto visual de la imagen hecha, porque ahí hay una foto. Y aparte, si puedo combinarlo con algo, ya tengo una foto mejor. Entonces, ojo a los fondos, que son importantísimos en las fotos. O sea, evidentemente, en esta fotografía, si el fondo tuviera un islote, pues ganaría mucha más presencia visual, mucho más impacto. Hemos hablado del momento. Había una diapositiva que hablaba del momento, hablando de momento atmosférico, de momento de comportamiento, de momento biológico. El momento añade a la foto sensación de irrepetible. Si tú ves una foto del Torcal de Antequera, pongamos por caso, nevando y la nieve cayendo en copos, la persona que vea esa foto va a pensar que eso es un momento efímero que nadie va a poder plasmar igual. Porque, bueno, puedes estar viendo la foto ahora y decir, ahora voy y no va a estar nevando, me tengo que esperar a febrero, y que vaya y nieve, y que sepa hacer la foto y que se vea. Es decir, que el momento añade esa sensación de ser irrepetible. Cuanto más fuerte sea el momento, más sensación de irrepetible va a dar la foto. El momento, como os decía, puede ser de comportamiento, pues de comportamiento animal, pues 2 animales, ¿qué voy a deciros yo? Pues haciendo un cortejo cerca del nido, o de personas, 2 personas discutiendo en la calle, o empujándose, o boxeando,
pues eso es un momento, claro, cuanto más fuerte sea el momento, si es Cassius Clay pegándole un cate a cualquier animal de estos, pues claro, si está escupiendo ahí sangre, pues todo eso es momento, todo eso hace que sea más fuerte la imagen. Después del momento, digamos que el momento hace la foto irrepetible. La composición y el mensaje también contribuyen a hacerla memorable, es decir, si además esa foto que tiene momento está bien compuesta, el autor la ha compuesto adecuadamente y transmite un mensaje, y hay un mensaje que voy a deciros yo contra la violencia, contra un mensaje que ha expresado el autor, pues la imagen ya alcanza cotas de irrepetible y de memorable. Y lo último que se suele valorar es la técnica. Es decir, si la imagen es original, tiene momento, se puede pasar por alto pequeñas deficiencias técnicas debidas pues a lo difícil que es obtener la toma, ese tipo de cosas. Había una diapositiva sobre el sujeto, encontrar el sujeto adecuado, y a esto le doy gran importancia, porque los autores que van buscando el momento, por ejemplo el momento de luz, ¿qué dura un atardecer? Pues un atardecer puede durar 15 minutos perfectamente, el momento álgido y bonito del atardecer. Tienes 15 minutos para hacer la foto. A veces necesitas 30 y no te da de sí. Fijaos si es importante encontrar el buen sujeto, porque si vais a gastar 20 minutos vete a saber cuánto en un sujeto que no es el adecuado, después te vas a arrepentir de no haber encontrado un buen sujeto. Ah, mira, esta flor está casi pocha, pero es que, joder, mira el cielo, venga, la hago. Pues allí hay un señor que está haciendo la flor en todo su esplendor, con el mismo atardecer o mejor que el tuyo. Es decir, que ser conscientes que el tiempo es oro y que hay que gastarlo en aquellos sitios donde digas, mira, esto es una orquídea en su máximo esplendor y este es el sujeto fuerte que hay y es el mejor que hay por aquí cerca. Y ser conscientes que estáis trabajando el sujeto adecuado. Que no vengan dudas de estas de, si yo tuviera aquí es que no tiene nada bueno. Busca otra cosa que eso no vale. Hemos hablado del orden, de la simplicidad, de la síntesis. Y en muchos cursos, desde que empecé a hablar de composición y desde que empecé a estudiarla, lanzaba una pregunta a los espectadores que nunca fue contestada. Siempre, digamos que entre las conclusiones que sacábamos del curso cuando preguntaba era, voy a hacer fotos más simples. Mis fotos son muy enrevesadas, yo quiero más simplicidad. En la simplicidad está el éxito de la imagen, cuanto menos es más. Y les preguntaba, muy bien. Entonces vas hacia el minimalismo. Sí. ¿Cuántos vais hacia el minimalismo? Todos queremos ir hacia el minimalismo. Digo, y cuando consigáis expresaros con los mínimos elementos posibles, ¿qué hay después? ¿Cómo que qué hay después? Sí, una vez que consigues expresarte con un círculo y una línea, o con una textura, o con cualquier cosa, consigues impacto visual ya y el espectador se queda admirado con tu foto, ¿después qué hay? Pues nadie me contestaba. Y preguntaba aquí, preguntaba allá, y venían pintores, y ¿usted es pintor? Sí, ¿qué? No, yo estoy ahora mismo en el pleno minimalismo, ¿y después qué hay? Yo no lo sé. Y no puede usted preguntarle a algún amigo a ver qué le dice. Porque yo no tenía la respuesta. Yo no la tenía. La encontré después, la encontré a lo mejor pues 1 año y medio después. Resulta que ese minimalismo extremo, que ese expresarse con lo mínimo, es el punto de inicio. Es decir, si tú vas a empezar a estudiar composición, tienes que empezar con lo mínimo. Lo más difícil no es expresarse con lo mínimo. No. Lo más difícil es expresarse con muchas cosas. Cuando te entran 25 elementos en el encuadre, saber ordenarlos, saber distribuirlos y saber crear una imagen con orden, ahí está el mérito. Es decir, que esto que buscamos de estas cosas, esto es el origen. Esto es como enseñaban a los pintores en las academias. Ahora vas a pintar un limón. Y pintabas un limón. Pues no está bien posicionado este limón. Vale, pues repite el limón. Y a la cuarta, mira, ya sabe pintar el tío un elemento. Ahora pinta 2. Y a lo mejor te pasabas un mes pintando 2 cositas. Oye, pues mira, qué bien. Ahora sí que lo has conseguido, ¿eh? Ahora pinta 3. Y acababas preparado para pintar 40 limones. Pero de principio, lo que hacemos con la cámara es una animalada. Esto de coger la cámara, salir a la calle con un angular, a fotografiar el coche, el árbol, el paseo, los niños y los barcos de fondo. Esto es una animalada. Estos son una cantidad de elementos, pues que a lo mejor un maestro al final consigue ordenar, pero es muy difícil que tú vayas a hacerla bien desde el principio, porque son muchos factores a controlar. Y de ahí viene esa otra diapositiva que decía, el valor de angular es el más difícil. Es decir, utilizar un angular es muy difícil. Coger un teleobjetivo en 200 milímetros y hacer un árbol y hacer un edificio y hacer, pues bueno, estás aislando 1 o 2 elementos y más o menos puedes dominarlos. Pero coger un angular y hacer una foto agradable con muchos elementos es muy difícil. Y esto es lo que hacen los autores cuando se presentan al concurso. Cuando dudan, cogen la foto más abierta
Y si está razonablemente bien solucionada, va a tener más valor que la de extracción de un pequeño elemento en la distancia, siempre. Este PowerPoint se basa en que, vale, ya conocemos los elementos básicos, pero en una composición interactúan. Interactúan para formar frases más complejas. Ya son palabritas, pero hay que hacer la frase. Y esto es lo que determina el impacto visual de la imagen. Dónde ponemos los elementos y qué tratamiento le damos. Quizá el elemento más importante es el tono. Es decir, cuando penséis en equilibrio, pensar en equilibrio tonal también. En cómo están distribuidos el patrón de claros y oscuros en la imagen. Ya hablamos que si el sujeto es el tono más claro, va a llamar doblemente la atención. Por estar en el primer plano, por ser el sujeto por tener el centro de interés y además por ser el tono más claro. Visualmente lo veremos enseguida. Fijaos que aquí la nitidez no aportaba nada extra. Todo el mundo sigue viendo lo mismo que se podía ver, pero a lo mejor tiene un valor más la imagen. El equilibrio, como decíamos, es fundamental en nuestra forma de ver y casi siempre valoramos bien y votamos bien las imágenes que han sido bien equilibradas. Una imagen desequilibrada no suele ser bien aceptada por el jurado, por el público cuando tiene que emitir un voto. Entonces, bueno, pues el equilibrio puede ser de muchos tipos, pero también afecta a los elementos. La distribución de elementos también crea equilibrio. En este caso es un hallazgo casual, es decir, hemos ido improvisando y hemos llegado a una playa donde ha habido una arribazón de medusas. Esta se llama Velleia velleia, género y especie, y es una medusa viajera que tiene explosiones temporales y queda varada en la arena. Huele muy fuerte así, pues como a calamar, ¿no? Bueno, esto es lo que yo me encontré, pero no me gustaba. Es decir, decía, bueno, pues sí, vale. Pero bueno, aquí que nadie me ve, yo puedo coger una conchita de estas y ponerla en la foto, ¿no? No va a pasar nada, yo la cojo, la pongo. Mejor que hacerlo con Photoshop, ya que estoy aquí y lo puedo hacer, ¡pum! Pues he cogido 2 conchitas y he creado un triángulo. Y si votáramos, pues yo creo que el 90 y tantos % votaría la segunda. Pero si queréis lo hacemos. ¿Por qué? Pues primero porque el recorrido visual es más completo, el encuadre es más cerrado. Segundo, porque hay más elementos, es como si hubiera utilizado un angular sin utilizarlo. He metido más elementos y están bien posicionados. Y luego he creado una figura fuerte, que es el triángulo, una figura básica. Y entonces, bueno, estos ejercicios son solamente para que no os conforméis con lo que encontráis. Si la telaraña tiene detrás 4 matas que la afean, pues llévate un fondo y lo pones detrás y haces la foto. Y te llevas tu foto bien hecha de telaraña a casa. Si falta no sé qué aquí, que el tronco aquel me viene de maravilla, pues entre 2 cogéis el tronco, hacéis la foto, luego lo lleváis a su sitio y ya está hecha la foto. Es decir, aprender a ver un poquito más de lo que hay. Porque esas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia. Y no siempre las ramas se caen en el sitio que se tienen que caer. A veces las podemos desplazar. ¿Es lícito? Lo de siempre. Mientras digas que has puesto la rama ahí, como yo os digo que he puesto esto aquí, ¿qué problema hay? Os lo he dicho, no os engañáis en nada. Los bichos estos están muertos, ya no pueden nadar otra vez. Se han secado ahí y han muerto el bicho. Es decir, no estoy haciendo ningún mal a la naturaleza y estoy haciendo lo que yo como autor creativamente quería expresar. Es decir, que es en el momento de hacer la foto, es en el momento que estás en el campo a punto de hacer clic, cuando tienes que parar un poquito y decir, a ver, los ejes. ¿Tengo ejes aquí? Pues sí, el eje me han dicho que es la parte dominante de la imagen, bueno, pues la parte más alta de la piedra. ¿Dónde lo tengo? Pues aquí apuntando hacia allá. ¿Encuentro algo hacia allá? No, la piedra está aquí. Bueno, pues ya me fuerza a dejar el eje donde está. Me hubiera gustado que la piedra estuviera en el lado contrario, apuntando hacia dentro de la imagen, pero no lo he conseguido. Bueno, están las limitaciones propias del lugar. Pues si no he podido, no he podido. Y el sujeto, pues he encontrado una piedra con lapas. Pues ya tengo un sujeto. Ahora tengo que buscar esa relación de sujeto-fondo de forma que el encuadre aparezca lleno. Cuanto más lleno aparezca, mejor. Cuanto más imposible sea reencuadrar vuestra foto, mejor. Porque es lo primero que van a intentar hacer en un concurso. Cuando tú vas a un panel abierto de un concurso, te dirán, esta foto tiene un problema y es que aquí reencuadras. No, mire, aquí ya no puede reencuadrar. O sea, el papelito de reencuadrar ya déjeselo y mire otras cosas, a ver si encuentra más. Pero ese primer paso ya lo hemos superado. La foto ya está llena por sí misma y ya no es posible reencuadrar y encontrar una foto dentro. Entonces, bueno, pues pensamos primero dónde está el eje. Segundo, qué relación hay entre los elementos, porque los elementos siempre trazan un recorrido visual, es decir, siempre vas a ir de uno a otro, y eso crea una diagonal entre ellos, y así es como los relacionamos, así es como los percibimos. Siempre pensar que el eje fundamental es el vertical, porque nuestra simetría es vertical.
Entonces, en el acto de ver, por dominación precisamente, porque domina la imagen la parte más alta, el eje más importante para nosotros siempre es el vertical. Si tenemos que sacrificar el dejar a tercio, por ejemplo, o a la proporción que nosotros creamos, a mitad, el eje vertical o el horizontal, siempre será el vertical el que más nos mande. Ya lo notaréis cuando compongáis. Yo todo esto os lo digo porque lo he probado y muchas veces lo traigo aquí para demostrarlo. Esta sería una formulación de equilibrio simétrico, que es un tipo de equilibrio, que es muy aparente, que siempre funciona, porque es ordenado, pero no representa sorpresa visual. Es decir, tú ves esto y bueno, pues bien, pues claro, hay equilibrio. Lo que sí representa sorpresa visual es equilibrio asimétrico, es decir, que objetos muy diferentes entre sí consigan representar equilibrio. Y ahora, mi pregunta es, ¿veis ese corte que hacen las dos líneas, los dos ejes, hacen un corte? ¿Y ese corte por qué está ahí? ¿Y por qué son equidistantes al borde las líneas? Yo no lo sé. Yo lo vi y dije, qué curioso. Esto es muy curioso. Porque eso no se han ido a los famosos puntos de interés para hacer este corte. ¿Por qué no han dividido esto en tercios y me han hecho el corte en el punto de interés? Bueno, no sé. No sé, ya lo veremos. De momento pensad a ver por qué. Bueno, vamos a ver una serie de estructuras para reforzar lo que vimos en la clase anterior de cómo compongo la imagen con esos elementos. Ya hemos dicho que entre los elementos hay una comunicación visual dinámica, el ojo los va a recorrer, va a subir, va a bajar, los va a recorrer en distintas... pero siempre va a haber una forma básica de lectura que ya hemos explicado que prestamos mucha atención al primer plano. Es decir, lo que nos queda cerca en la foto, cuando llegamos a una foto, pues entendemos que lo que hay aquí es lo que está más cerca. Aquí queremos ver nitidez, sensación de contraste, aquí es donde va a estar el sujeto, si lo hay, y entonces ahí quiero sensación de que la foto está bien hecha. Que el fondo lejano a 2 kilómetros está desenfocado, me importa menos. De hecho, esa obsesión que hay a veces de que ay, el fondo no está enfocado, claro, quiero transmitir distancia. ¿Qué pasa? Pues eso. O sea, la foto perfectamente hecha técnicamente no sirve de nada si no hay un mensaje y una expresión. Si quieres expresar distancia, es correcto desenfocar un poco el fondo y que tenga menos contraste que el primer plano, que eso es la perspectiva atmosférica. Entonces, si vamos a trazar líneas diagonales en nuestra composición, lo ideal, que para eso estaba esta imagen, es que lo extreméis lo más posible. Es decir, llevéis los elementos razonablemente cerca de los bordes. Primero, porque cumplimos aquello de que va a ser imposible reencuadrar. Mira, si quitas un poco de aquí, el centro de interés ocupa más y todo es más grande y se ve mejor y has quitado cosas que eran accesorias. Aquí ya no puedo reencuadrar o me voy ya pegadito al puntito y pegadito al cuadradito. Vale. Siguiente, el recorrido visual es más largo, más completo. Es decir, el ojo se tiene que esforzar más en ir de esquina a esquina, va a estar más tiempo explorando la imagen. Luego, en estas líneas diagonales, que sepáis que la proporción áurea, la sección áurea, que son aquellos tercios que veíamos, no se aplica a los puntos de interés. Los puntos de interés es una invención falaz. Se aplica solo al posicionamiento de los ejes. Se aplica, como dice Da Vinci en sus obras, que hay que aplicar la sección áurea. Es a un eje. A un eje. Esto de poner todos y hacer tercios y ver dónde cortan, no es cierto. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Primero porque ya veréis que el encuadre es más incompleto. Es incompleto. Es decir, veréis que se puede reencuadrar y se puede obtener una mejor imagen de eso. Bueno, sabéis también que la formulación en diagonal, como es el lado de un triángulo, es inestable, es una fórmula de contraste, es dinámica, hay movimiento y lo va a haber porque es inestable. Bien, esta imagen nos va a servir de ejemplo. Veis que es una formulación diagonal porque hay un eje, hay dos ejes verticales que son esos dos picos y el elemento se va a relacionar con uno de ellos o con los dos. Fijaos que con esta segunda formulación, es decir, acercándome más al sujeto desde otro ángulo y haciendo que aparezca más grande y llevando tanto el eje como el sujeto más a la esquina, estoy ganando impacto visual. Es decir, esta segunda formulación, si nos ponemos a votar,
va a ser mucho más botada que la primera. Porque es imposible tocar nada. Tú ahí no puedes reencuadrar nada, no puedes hacer nada en la imagen. La imagen ya te la ofrezco completa, imposible de hacerle nada. Referido al recorte, por supuesto. ¿Qué he hecho? Estirar la diagonal. Forzar la lectura al máximo. Y respecto a los puntos de interés, pues mira dónde quedan. ¿Tú crees que si yo pongo el bichito aquí, en este punto de interés, y el pico ahí, tan cerquita del sujeto, la imagen va a ganar en impacto visual? No. Y lo primero que dará un jurado es recortártela para que el centro de interés ocupe más espacio y sea más interesante la fotografía. No funciona. Y cuando queráis lo probáis, porque yo lo he probado con piedrecitas y lo he visto. No funciona. Nos han vendido la moto. Los puntos de corte, los puntos de interés, los puntos de sección. No es verdad. Estás aplicando 3 veces, digamos, la idea del eje. Pero el eje se aplica una sola vez. Una sola vez. ¿Dónde has colocado el eje? Aquí. Fijaos este tipo de imagen, lo llenas que se ven. Y se ven llenas porque estoy marginando los elementos bastante. Mucho más, desde luego, que en los puntos de interés. De nuevo es una imagen estructurada en una comunicación diagonal. Aquí estarían los ejes, el vertical, que es al que más importancia he prestado y que no llega a estar en el tercio por esa sensación de recorte que os decía, de marginar al máximo los elementos para crear un recorrido lo más largo posible. Y estos serían los 2 puntos fuertes de la foto, los que van a trazar la relación y que quedan fuera absolutamente de los tercios del punto de interés. Vamos a ver otro tipo de estructuras, que son las elípticas o circulares, que son composiciones dinámicas, porque hay recorrido, y cerradas. Es decir, que voy a tender a evaluar ese recorrido bastantes veces. Y estas son las fotos que luego suelen ganar los concursos, aquellas que te crean un recorrido que te mantiene atento en la imagen más tiempo que en las demás. Digamos que luego las recuerdas mejor. Vamos a lograr bastante estabilidad y luego, claro, la línea circular o elíptica es un valor de armonía, con lo cual tengo que pensar en aquellos valores de armonía y reforzarlos. Centramiento, simetría, luz suave, tengo que ver si están y si están potenciarlos. ¿Veis? Esto es una forma que en sí misma no es circular, pero la forma está unida a su reflejo. Cuando los elementos se tocan, se yuxtaponen, dejan de ser elementos en la distancia y se crea una sola forma sólida. Es decir, si hay 2 piedras en el mar y desde aquí las ves separadas y haces la foto, y luego las yuxtapones y haces la foto tocándose, te has cargado un plano de profundidad. Esas piedras, la percepción es que ya han formado una sola masa y están a una distancia muy similar. Estás eliminando profundidad en tu foto. Debes ser consciente de ello. Aquí la forma se une al reflejo y es muy fácil ver pues, que esta forma es más o menos elíptica, más o menos circular, con todas sus connotaciones. A veces no es la forma, sino es el recorrido de la imagen la que te hace crear esa elipse. ¿Veis? Esta imagen es una imagen que costó mucho trabajo hacerla. No tiene momento de luz, pero tiene otro momento, que es de acción. Es el ave que está despegando. Aquí lo difícil es ordenar los palos. Aquí hay no sé cuántos miles de palos y tú tienes que ir buscando aquella posición que digas, mira, aquí se yuxtaponen los menos posibles y tengo más sensación de profundidad en la imagen. Y luego buscas pues que hay una forma. Has creado un semicírculo. Cuando ves la foto solo con los palos y la cigüeña posada dices, a mí esto no me dice nada. Aquí necesito algo dinámico que me acabe de completar ese círculo. Bueno, pues estás esperando ese momento. Y de forma que una foto que parece sencilla, pues el tío llegó bajo del coche y pegó la foto. Pues no, el tío tuvo que colocarse y esperar el momento que la cigüeña despegue. Y eso es realmente cómo se ha hecho la foto. Vale, esto veis, cuando juntamos 2 formas, el ojo hace una sola de ellas. El ojo está viendo esto. Muchas veces, 2, 3, 4 formas, cuando se encierran dentro de un círculo, como en el cuadro de la creación, cuando tú quieres armonía en algo que tiene poca armonía de partida, siempre tienes la forma de ceñir a una forma todos los elementos juntos. Es decir, hay 3 figuras, pero si puedes trazar un círculo por fuera de ellas, estás creando unidad en una forma.
Estructuras basadas en triángulos. Bueno, para crear un triángulo visual, al menos necesitas dos elementos: un punto y una línea para poder trazar un triángulo. También puedes tener tres, claro. Tenemos que ver muy bien dónde nos posicionamos, porque podemos hacer un triángulo con la base muy amplia, muy estable. Podemos hacer un triángulo invertido. Podemos hacer un triángulo más desequilibrado y que no tenga equilibrio, que tenga tensión. Entonces aquí el posicionamiento es fundamental. Desde luego que es una estructura muy utilizada por aquello que hablamos de las diagonales, que en fotografía se emplean muchísimo. Bueno, este sería un triángulo invertido. Es muy inestable porque no está sobre su base, está sobre su ápice, sobre su extremo. Entonces aquí no hay equilibrio. Esto no es una formulación que vaya a durar. Aquí hay un triángulo mucho más estable. Está sobre su base y al dejar equidistantes las rocas de los márgenes he conseguido esa sensación de equilibrio, de que eso es una formulación más estable. Aquí, desplazándome más hacia la roca de la derecha, también desestabilizo. Entonces depende mucho que yo quiera crear una sensación de mar apacible, tranquilo. Todo esto son fuerzas de expresión, es decir, cuando las combino estoy acrecentando mi mensaje. Si yo quiero un mar estable, tranquilo y apacible, no debería desestabilizar la base del triángulo, en este caso. Debería estabilizarla. Entonces, dependiendo mucho de lo que tú quieres comunicar, así haces el balance de color de la cámara, así pones el eje en un sitio, así buscas la forma como sea. Todo esto hay que tenerlo en la cabeza. Fijaos aquí, bueno, sobre la teoría, como esa forma de triángulo, desde luego, pues no es estable. Nuestra cabeza tiende a llevarlo a la posición de la izquierda, que es donde no se va a mover el triángulo. Precisamente porque buscamos equilibrio. Entonces, la formulación más equilibrada para todos nosotros va a ser la de la izquierda, alineada con la gravedad, que es donde se detendría el círculo. La otra, pues, nos crea más tensión. Ojo, que no es bueno o malo, es decir, que es simplemente que quieres transmitir tú. Si lo que quieres es tranquilizar al espectador, pues cuanta más tensión metas, mejor. Y si lo que quieres es crear sensación de tranquilidad y de apacibilidad, pues buscarás equilibrio. Bueno, esto simplemente como ejercicio, el vaso de Rubin. Hay quien ve dos caras y hay quien ve un jarrón. Hay quien no ve ninguna de las dos cosas y hay quien ve las dos. A mí me costó mucho ver las caras. Yo solo veía jarrón, jarrón y jarrón. Y a base de mirar y mirar vi las caras. Igual si le pones dos ojitos es mucho más fácil. Pero es un ejercicio clásico para empezar a percibir el espacio. Yo el espacio ha sido lo último que he percibido. Es decir, después de estudiar composición, pues sí, el punto, todo esto lo encuentras enseguida. Pero con poner una foto para enseñarle a alguien y decir, ¿ves? Esto va del espacio. Pues no se me ocurría. La nave de Star Trek, a lo mejor, pero el espacio vacío, el concepto de espacio vacío, encontrar allí equilibrio entre los espacios para que veas que el sujeto de la foto no es la montañita, sino el espacio que queda, esto es muy complicado. Esto es lo último que ha venido a mi cabeza. Y suele ser así para muchos autores. Es decir, a los autores que veo que ya componen muy bien perspectivas, esto y lo otro, digo, oye, ¿tienes alguna foto de espacio? ¿Cómo de espacio? Sí, de espacio, que se ve que hayas trabajado el espacio. Hostia, yo no he llegado ahí. Es decir, que suele ser de lo último que afrontamos. Mientras que seguramente la cultura occidental se parte de ahí. Tengo un espacio que dejo vacío y que lleno. Bueno, esta es una de esas fotos que cuando estaba allí en el sitio digo, no me lo creo, esto va despacio. No sabía por qué, decía, no sé. Y luego pensé, claro, si bajo el islote me completa el espacio debajo. Es decir, hay una relación entre estas esquinas y el fondo que me permite hablar de espacio. Hay, no sé, como un encaje ahí. Bueno, es una forma de empezar a percibir el espacio. Esto es muy difícil, ya os digo. Tanto de que vosotros lo percibáis como que me costara a mí percibirlo. Pero realmente aquí hay una relación entre el fondo y delante, y se basa en ese espacio, en que encaja, en que si lo haces descender, ocupa, llena ese espacio. A ver si lo vemos mejor aquí. ¿Veis que es una foto de espacio? Quizá ayuda a ver que los elementos se han quedado en las esquinas como si no tuvieran importancia, cortados, están marginados, y todo lo que queda en medio es espacio. O sea, esto es una foto, para mí, es una foto de espacio. Yo la compuse con esa intención, de que se percibiera que el sujeto no son las cuatro esquinas, sino todo lo que hay en medio vacío, que es el espacio. ¿Veis? Aquí hay un espacio en diagonal. Hay un espacio vacío de tránsito
Primero porque el primer plano ya lo marca, esa diagonal, y el fondo también la marca. Con lo cual en medio queda un espacio, igual que en el fondo queda un espacio triangular, pero aquí hay un espacio rectangular muy obvio, como muy visible, o por lo menos yo sí lo vi. Es decir, cuando hice la foto supe que ahí había espacio y que había que respetarlo. Lo difícil es verlo en las fotos. A lo mejor luego repasando en tu archivo dices, mira, pues esta es algo de lo que hemos explicado. O me da la sensación de que aquí ha habido un trabajo del espacio. La fotografía de arquitectura provoca ser consciente del espacio. Es decir, que aquel que le cueste percibir el espacio y que empiece a trabajarlo, la fotografía de arquitectura te hace ser muy consciente de esos huecos y de por qué existen. Bueno, no es exactamente espacio, correcto. Pero fijaos que aquí tenía un fondo, ¿estamos de acuerdo? Había un fondo, que es ese monolito y esas montañas al amanecer, y faltaba un sujeto. Y allí habíamos 80 o 90 fotógrafos, amiguetes, del Fotoclub de Ibiza, de los fliqueros, buscando un sujeto allí, como, ¿y el sujeto qué es aquí, Benito? No sé, pensar en los elementos, a lo mejor es solo una línea. Y yéndonos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, dijimos, pues sí, la línea de la orilla, esa línea tan tonta, esa línea suave que tenemos aquí delante, de contornos suaves, que no hay ángulos, ha compuesto, digamos, el sujeto de la foto. Porque lo fácil aquí es coger el 70-200 y sacar el monolito con un cacho de montaña en el fondo. Vale, pues sí, esa ya la tenemos. La siguiente, que es, vamos a abrir, ¿no? El angular es el valor más... Si consigo abrir, la foto irá ganando. ¿Y delante qué pongo? Pues no sé, había quien trajo una piedrecita, otro un tronquito, pero no tenían entidad esos sujetos suficiente. Y mira por dónde una línea la creó. ¿Veis de nuevo de qué sirve ser consciente de las líneas? De nuevo no hay sujeto. Ojalá hubiera aquí un delfín varado, bueno, ojalá no para el delfín, sino para la foto. Ojalá hubiera aquí, ¿qué voy a deciros yo? Pues un gran tronco que ha traído el mar, o una gran piedra con una forma espectacular. No lo hay. ¿Significa que no puedo hacer la foto? No, significa que tengo que buscar otro elemento y que tenga suficiente presencia visual. Y en este caso, pues habrá quien no entienda la foto, pero aquellos que estudian composición dirán, mira qué hábil, con una línea que es la línea de oleaje, hasta dónde llega el oleaje, pues está construyendo un primer plano que de otra forma no estaría. Y por supuesto que tengo la foto del fondo solo, de la islita, y luego atardeciendo con la nubecita, pero esta si no hubiera podido construir esta imagen. Otra formulación es la del ángulo agudo, que utilizaron mucho los cubistas, incluso en películas, porque los ángulos agudos y los objetos afilados amenazan mucho el ojo. Es decir, cuando nosotros vamos a percibir algo, el ángulo agudo pincha y las cosas afiladas cortan, y el ojo es sensible a ello. Y se ve muy impactado por las cosas que apuntan hacia el ojo. Es decir, que el tratamiento del ángulo agudo, pues hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, porque crea mucha atención por parte del ojo, un ángulo agudo. Entonces, bueno, en las formulaciones visuales, si van más de patrón, puedo perder los ángulos, pero tengo que ver si puedo hacer una segunda formulación en la cual aparecen los ángulos. De esto va un poquito aquello que veíamos de acotar las posibilidades del sujeto. Cuesta mucho encontrar un sujeto, ya lo veréis, cuando vais por ahí andando, pasaréis 2 horas andando y 5 minutos que habéis encontrado algo. Pues cuando habéis encontrado algo, hay que sacarle el máximo partido, porque es posible que no lo vuelvas a encontrar. Y entonces, bueno, pues tienes que sacarle pues 12, 20, 30 fotos, cuantas más mejor, cuantas más puntos de vista válidos, mejor. Y entonces habrá maximizado el esfuerzo de búsqueda de un sujeto. O sea que cuando uno mete ya la cámara en la mochila, es porque cree que no es humanamente posible conseguir otra foto allí. Que seguro que viene otro fotógrafo con otra idea, con más medios y con fondos y con flashes y con no sé qué, y te hace más. Pero bueno, pues tú llegas hasta tu límite y vas viendo cómo ampliarlo. Bueno, como os he dicho, esta presencia de fondo que es tan importante, una vez hecho, una vez conseguida la sensación de lugar, perder referencias y sacar solo el fondo, bueno, puedo conseguir luego combinarlo con esos sujetos que hay delante, ya sean líneas o sean formas. Pensar que el tamaño del sujeto sobre un fondo regular afecta mucho al mensaje. Es decir, aquí es donde entra el tema del aislamiento. Un sujeto grande en un fondo regular es una forma. Un sujeto muy pequeñito en un fondo regular es aislamiento. Ya empezamos con las fuerzas de comunicación. Ahora lo veremos un poquito mejor. Luego, además, el tratamiento que se da a sujeto-fondo define los planos de la fotografía, es decir, afecta a la sensación tridimensional. Cuanto más elementos hay entre el sujeto y el fondo en medio, pues más planos hay de profundidad en la foto.
Entonces nos da más sensación de tridimensionalidad. Y luego pues ya hemos visto un poco la formulación de la perspectiva atmosférica, aunque la repasaremos, pero ya tenemos que ir sabiendo qué es. Fijaos, en este tipo de imágenes no hay fondo, la dimensión es muy plana y el sujeto está aislado. El sujeto, digamos, que es el primer plano y el fondo, no existe el fondo, solo espacio. Pero no puedo decir cuál de estos dos hechos está delante, ni qué es lo que hay detrás, porque detrás está el vacío, el espacio. Es el caso de este tipo de fotos astronómicas, es decir, el fondo es el sujeto. La Vía Láctea es el sujeto, no hay nada delante, no puedo decir cuál estrella está más cerca o más lejos, no soy capaz. Entonces es una foto muy plana, con poca profundidad. La profundidad aquí viene aportada únicamente por el tono. Esa diferencia tonal es lo que hace que el ojo pues busque que las luces estén más cerca y que las sombras sean más profundas y más lejanas, pero es la única pista que tendría aquí. Escasa o nula profundidad. Aquí hay muy poquita profundidad. No hay información para el ojo de desenfoque. Si viera entre las hojas un fondo muy desenfocado, diría, uy, allá al fondo esto está muy cerca y aquello está muy lejos. Pero es una imagen construida como muy plana, con muy poca profundidad, con un valor de abstracción y con un valor de textura. En este tipo de imágenes, donde va a ser difícil construir ejes y hay mucho y es muy plana y no hay esa sensación de profundidad, estoy camino de la abstracción. La formulación de la abstracción requiere de estas cosas, de imágenes muy planas y donde no puedo construir ejes, es todo abstracto, etéreo. Otra imagen, pues eso es una medusa sobre la arena, diafragmo bastante, no hay sensación de desenfoque en las esquinas ni en ningún lugar. Estoy construyendo una imagen plana, bastante abstracta. Bueno, pues esta relación es la que quiero que se quede ya muy clara porque no vamos a volver a ella. Ya no volvemos a ella, es decir, hay un fondo lejano y hay un primer plano sujeto. El sujeto debe ser acorde, es decir, no vale que yo te tenga que preguntar ya, ¿cuál es el sujeto? No ves que hay un palito pequeñito, si te tengo que preguntar es muy mala señal. Es decir, el sujeto tiene que tener presencia visual. Y cualquiera puede ver que, bueno, pues aquí hay un pez muerto aquí delante con los ojos, en fin. Se ve que hay un sujeto claro, definido. Luego, además, pensar qué tipo de relaciones establecéis entre sujeto y fondo. Es decir, este pez os queda un palmo de vosotros, estáis ahí cerquita. Le podéis poner así, que la colita apunte más hacia la torre, o que eso es muy fácil hacerlo. Y eso expresa inteligencia en el autor. Pensar que, bueno, pues que eso se puede mover, que eso no es inamovible, que no está pegado al suelo. En este caso sí que están pegadas al suelo, aquí os tenéis que adaptar vosotros. Aquí se ha buscado un punto de vista muy alto, es decir, nos hemos tenido que subir encima del motor del coche para separar que estos equium, que estos tajinastes no toquen esas montañas emergidas del mar de nubes. Y si os fijáis, el fondo está desenfocado. Y no hay por qué matar al autor. Pues ha querido desenfocar el fondo. ¿Qué no podía haber puesto ahí F22? Claro. Pero no, yo quiero que haya sensación de que esto está muy cerca y aquello está muy lejos. Y lo he desenfocado y me he dado cuenta perfectamente. Es que muchas veces en los concursos las cosas hechas a cosa hecha se atribuyen a fallos en el autor. Es que está el horizonte inclinado. Sí, claro, pero está inclinado 20 grados. Esto lo ha tenido que hacer alguien por algún motivo. Mire usted que aquí había una cosa inclinada que ahora la ha puesto recta y ha construido un eje y lo ha hecho por este motivo. Ah, sí, esto no es un error. O en algún concurso que ves la foto y dices 12 segundos a mano. 12 segundos a mano es que alguien ha querido trepidar la foto. Entonces te encuentras que un jurado se le ha movido. No, está una barbaridad movida. Es intencionado. Ahora piensa que ha buscado el autor moviendo la foto. Claro. Por última vez vemos la formulación de la perspectiva atmosférica o aérea. Durante el día conseguimos más dominante azul en la distancia y en el crepúsculo pues esa dominante más cálida, anaranjada, amarillenta. Hay menos contraste en los elementos del fondo que en los del primer término. El tono se hace más claro, siendo igual, es decir, que esas rocas a contraluz del fondo tienen el mismo tono en la realidad que estas de aquí delante, están compuestas de la misma materia que es lava volcánica, pero en la distancia la presencia de atmósfera, de calima, aclara el tono y baja el contraste y la definición. Siempre hay mucha más sensación de definición aquí delante que en el fondo. Esto es la perspectiva atmosférica. Si le sumamos un poquito de desenfoque en el fondo, estamos reforzando la sensación de distancia. Si metemos más elementos en el medio y construimos más planos de profundidad, estoy reforzando esa sensación de distancia. Si encima busco una perspectiva de rocas que trazan líneas hacia un punto de fuga, sigo reforzando la distancia. Y al final tendré una sensación tridimensional extraordinaria en la imagen. Sobre el centro de interés, puede no haber en una imagen centro de interés.
caso de la extracción extrema, caso de ser una textura, pues no seré capaz de distinguir una parte de la imagen con mayor interés que otras. Esto luego veremos que es el patrón de exploración de Gutenberg o en Z, que se aplica precisamente a cuando no hay centro de interés. Yo leo la imagen igual que leo un libro. Trazo una Z, de izquierda a derecha, abajo, arriba a abajo, de forma que, bueno, lo veremos en el próximo programa, nuevas teorías de la percepción. ¿Dónde emplazo el centro de interés? Es muy importante. ¿Dónde lo voy a poner? Ya hemos visto que los puntos de interés estos de corte no me sirven. Si lo extremo más, sí me sirve. No permite reencuadre y el encuadre es más completo. Muchas veces el sujeto o parte del mismo es el centro de interés. Y cuanto más grande sea el centro de interés en mi imagen, el mensaje va a ser más directo y más eficaz, más claro. Aquí veis un poco dónde estaría el centro de interés, que es donde están interactuando estos dos individuos. Y ya veis que si quiero hacerlo más grande me veo obligado ya a cortar su cuerpo, su forma. Ya tendría que cortar las colas. Fijaos en detallitos como que las colas al borde son equidistantes de una ave y de otra. Esto da sensación de equilibrio, de orden siempre. Es decir, mantener las proporciones, las distancias. Sí. A ver, Benito, una pregunta del chat. Luis Alberto Domínguez nos pregunta: ¿es mejor salir con la idea fija de buscar una imagen para componer o salimos a ver que somos capaces de componer con lo que vemos? Son válidas ambas posturas. ¿Sigue la pregunta? ¿Cuál cree que es el mejor ejercicio para practicar composición? Por lógica, si tú llevas una idea en mente, ya no depende de lo que vas a encontrar. Es decir, si tú ya llevas, voy a tal playa, que ya sé cuál es, y me voy a llevar este pedazo caracola que me han regalado, y lo voy a poner allí, voy a practicar composición, pues ya tengo un resultado a buscar. Ya sé que esa la voy a hacer, porque llevo la caracola, la playa está allí, como no caigan chuzos de punta, se la hago. Pero si además prescindo de mi caracola y encuentro allí una ribazón que voy a decirte yo, pues una alga esta roja que parece una melena, y tiene forma circular, y compongo con ella y el fondo, pues tanto mejor. Es decir, el mérito es improvisar y premeditar. No es una de ellas sola, son las dos. Y premeditar es más difícil y ayuda más, porque una vez que premeditas y pones tu caracola y haces la foto, luego cuando llegas a la ribazón dices, oye, pues esto si lo muevo así, mejor. Y a lo mejor nunca lo hubiera movido en tu vida. Eso me ha pasado a mí. Yo estaba en un cadáver de conejo depredado por un milano que quería hacer la foto esperando a que le dé el sol. Y venir un pastor y decir, ¿por qué no le pego una patada y le manda ahí al sol? Hostia, pues qué imbécil que soy. Y entonces lo mueves. Entonces ese sentido de la intocabilidad de las cosas, pues lo vas madurando y dices, oye, pues lo cojo tal y como está, lo pongo aquí, le hago la foto y me voy y sigo mi camino, ¿no? Pues ahí esperando media hora, lo más ridículo del mundo. Pues ambas, hay que fomentar ambas. Aquí tenemos 2 puntos de interés, de 1 hemos pasado a 2. Bueno, y ahora vamos a hacer una especie de ejercicio. Bueno, vamos conduciendo y de repente vemos esta flor que destaca mucho porque es una planta alta, es un iris de la familia de los iris, y le vemos potencial, vemos que está interesante porque está lejos del fondo. Al ser alta, pues lo que hay detrás ya no son plantitas bajas, sino que ya es un fondo lejano. Paramos el coche y bajamos con el macro y empezamos a explorar las posibilidades. Venga, a ver si antes de que cambien las circunstancias, no sé, que llueva, que venga una desbrozadora, no sé, me voy a poner a hacer la foto. Busco el encuadre más abierto, que es el más valioso. El más abierto que soy capaz de ver con un fondo agradable es este. Intento no modificar la luz, es luz natural y es fondo natural. Y vamos a solucionarla, vamos a hacerla lo mejor posible. Ya la tengo, bueno, esto ya está aquí. ¿La puedo mejorar? Hombre, el fondo me gusta, no está mal. Vamos a dejarla así, está bien. Ahora, ¿puedo hacer más cosas? Sí, puedo hacer más cosas. Puedo buscar dentro de esta foto otra, para no tener luego que recortar y quedarme una foto ridícula. Pues ya veo otra foto aquí, veo más, pero bueno, esta también la veo. Bueno, pues voy a acercarme. Me acerco más, descubro que al desenfocar más el fondo cobra el mismo color que esos labios, que esa parte verde de la imagen, y se me funde mucho. Así que busco en la mochila, como llevo 5 o 6 fondos, hay uno más azulito que me lo destaca más. Bueno, pues voy a elegir este. Nos gustará más o menos, pero bueno, a mí, como lo he hecho yo, pues este pongo. Hago luz más suave, es decir, cojo uno de esos reflectores de plástico blanco alveolar que llevo y hago luz más suave y aíslo más el centro de interés. Claro, al aumentar parte de la planta estoy centrando mucho más el mensaje. Vale, pues ya tengo un segundo intento. ¿Puedo hacer otro? Pues hombre, yo sigo viendo cosas aquí. Ahí pues hay una forma sugerente,
metáfora visual más hacia los labios o hacia los dedos, que sujetan esa forma apuntada. Bueno, pues aquí ¿qué logro? Pues me quito la amenaza visual del ángulo, es decir, la parte extrema de la flor a punto de abrir, que es un ángulo, lo he dejado fuera, y me he centrado más en un mensaje delicado, de sujetar sutilmente. Bueno, pues así. Y la tercera, pues es que abajo había dos plantitas, dos hojitas que en horizontal me daban muy bien 2 líneas. Pues a trabajarlo. De forma que cuando acabo tengo como 20 versiones de la planta y va a ser muy difícil que encuentre muchas más. Es decir, que cuando acabo ya he terminado, no podría hacer nada más con él. Bueno, una de las fuerzas de expresión es el agrupamiento. El agrupamiento siempre causa sorpresa visual. Una rama con 3 caracoles está bien, pues si hay 2 millones de caracoles en la rama va a ser brutal, es inusual. Cuanto más elementos, en este caso, más sorpresa, más elementos iguales. Y esto lo he vivido yo, estar en un escondite donde hay una pajarera de aves de esta que se meten 1000 aves a dormir y alguien que está haciendo retratos de aves con un teleobjetivo y no se le ha ocurrido poner el angular y hacer la pajarera con los miles de aves, que es lo espectacular realmente. Entonces, pensar que el agrupamiento funciona, es decir, una fuerza de expresión. Las fuerzas similares en el encuadre se atraen y si hay formas diferentes se van a repeler, van a quedar aisladas. Esto es una ley de la Gestalt, ya las veremos. Tiene mucha atracción visual, pero puede desequilibrar el encuadre. Es decir, si el agrupamiento está en partes del encuadre y hay partes más vacías, eso va a desequilibrar el encuadre y tendré que buscar un equilibrio de densidad de elementos. ¿Veis? Las formas semejantes, el ojo tiende a agruparlas y tienden a parecer más cercanas, que se atraen, mientras que en el otro lado, que son todo formas distintas, tienden a repelerse, tienden a mantener distancias, mientras que en el caso de los 3 circulitos, nuestra sensación es de que se tienden a agrupar, de que tienden a estar juntos. El impacto visual es muy claro, es decir, tú vas viendo elementos, pues en cuanto salen 2, tiene más impacto visual que 1. Y si pongo 8 bichitos de estos, una ramita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y te enseño la foto, dirás, ostras, ¿esto dónde lo has visto? Y si hubiera 20, dirías, madre mía, pero esto no va a pasar más en la vida. Y si consigues 100, pues ya ni te cuento. Es decir, cuando estéis delante de un agrupamiento, no es el momento de hacer detalles. Es el momento de abrir, y tratar aquello como lo que es un agrupamiento. Más elementos, 4, 5, 6, pues ir trabajando la presencia de elementos en el encuadre. 1, 2, 3, 4, pues ya estamos en 4, pues hasta cientos. Y aquí lo que nos sorprende es eso, es el que haya tanto pájaro metido ahí junto. Y no es el momento de hacer vuelos, y no es el momento de hacer retratos, y no es el momento de hacer reflejos todavía. Vamos a hacer el agrupamiento, después haremos todo lo demás. Si alejamos las formas similares, pues creamos esa repulsión que no es inherente al agrupamiento. Las formas tienden a agruparse. Y luego tenemos que cuidar que queden equilibradas en el encuadre. Extracciones de agrupamiento, es decir, dentro del agrupamiento sacar partes de él. Muy bien. La expansión es otra forma de resaltar las imágenes, porque combina, en este caso vamos a combinar 2 fuerzas de expresión, o una fuerza de expresión y una forma de impacto visual, que es el uso aislado del color. Ya vimos que si el color se emplaza sobre un fondo monocromo, ya sea blanco, negro o gris, logra su mayor expresividad y no se ve afectado por el adyacente. Es decir, que si aquí el fondo todo fuera azul, afectaría a los colores y estaríamos viéndolo más anaranjados de lo que son. Porque siempre tendemos, el color que influencia con el complementario al adyacente. Entonces veríamos el verde, que es menos verde, el morado, que es más cálido todavía de lo que estamos viendo, y se vería afectado. Esto lo vimos en el programa pasado cuando hablamos del color y poníamos aquellos patrones de color entremezclados. Los tonos oscuros contra fondos brillantes se contraen, tienden a parecer contractivos, más pequeños de lo que son, mientras que al revés pasa con los tonos claros, siempre se expanden y crean mucha atracción visual. Por eso hablábamos de que el sujeto era mucho mejor que tuviera los tonos claros en él. La expansión y contracción hace referencia precisamente al resalte del sujeto y de los elementos mediante el uso del tono. Recordamos lo que os he dicho, que en un fondo acromático el color alcanza su máxima expresión y no se ve afectado por el adyacente del que está al lado, o sea, el complementario del que está al lado.
Y los fondos negros son muy visuales porque, pues eso, crean mucha expansión. Es decir, el sujeto, que es más clarito, se recorta perfectamente, tiende a crecer visualmente y el color se aprecia en su máxima medida. Si os fijáis, al mismo tamaño, el círculo blanco siempre parece que crece, siempre parece que ocupa más espacio. Por eso la gran presencia que tienen los fondos blancos y negros. Hemos visto el trabajo de Neil Benby sobre fondos blancos, que ofrece mucha modularidad y mucha combinación de imágenes, y luego trabajo sobre fondos negros, que siempre la imagen resalta muchísimo. En cuanto hay color en ese fondo negro, cuando hicimos las fotos de murciélagos, veréis que siempre en la escena no es el murciélago contra el fondo negro, porque el murciélago es un bicho gris. Siempre hay una ramita verde que destaca muchísimo sobre ese fondo negro. ¿Veis? Aquí estamos jugando con ese resalte tonal que nos está dando el uso de la luz. Y estamos creando en el sujeto principal el tono más claro que hay en la imagen, de forma que resalte doblemente y que su color destaque mucho más. El aislamiento es otra de las fuerzas de expresión que existen. Se ha utilizado mucho en pintura y yo lo empecé a utilizar en fotografía hará como año y medio, con unos resultados muy sorprendentes, ahora los veréis. Porque se trata de que el sujeto aparezca pequeño en el encuadre. Cuando veis fotos de pájaros, casi siempre el pájaro empieza el pico aquí y acaba la cola allá. Y está lleno ahí el pájaro llenando la foto, que dice, Dios mío, esto se sale. Bueno, pues vamos a intentar sacar el pájaro pequeñito. Claro, a priori dices, bueno, pues si haces más pequeño el centro de interés, tendrá menos interés. Pues posiblemente. Pero estamos jugando con una fuerza de expresión. Vamos a ver lo que sucede. Entonces, digamos que para conseguir aislamiento, cuando vayamos a hacer el ejercicio, tengo que buscar un fondo regular y neutral. Un fondo en el que nada destaque mucho y que sea un patrón regular, donde situar un único sujeto a un tamaño pequeño. Jugando con el espacio. Aquí la sensación de espacio es fundamental. Esto es aislamiento. Teóricamente mucha gente os dirá, está el pájaro muy pequeñito, hay mucho espacio alrededor. Bueno, esto es aislamiento. Un círculo flotando en la nada, un círculo y una línea. Básicamente lo que es. Esto también es aislamiento. Pues fotos de este tipo de aves se ven muy pocas. Casi siempre el pájaro está ahí enorme, ahí en la foto, grandísimo. Pero aquí estás viendo su hábitat, estás viendo cómo es la materia donde se desenvuelve, cómo es el entorno donde se desenvuelve. Eso sí, si estuviera, ¿qué voy a deciros yo? Pues lleno de ramas, o si el patrón no fuera regular y neutro en el fondo, no llamarían la atención los abejarucos. Se trata de que destaquen de un patrón. Y hay pues cuadros como este, que no están lo suficientemente reforzado, pero van camino del aislamiento. Si aquí rodeamos de mucha más hierba esta figura y eliminamos las casas del fondo, conseguiríamos aislamiento. Tiene mucho más impacto visual las casas en el fondo, porque esa diagonal que traza la chica esta que parece inválida, tratando de alcanzar el fondo, pues te crea muchísimo más tensión que si no estuviera. Quién sabe, yo si fuera el pintor hubiera hecho la variante sin casitas y más pequeñita. Se llama El mundo de Cristina, esta foto. El corte de la forma es uno de esos tabús al que se enfrenta el fotógrafo. Le has cortado la cola. Vamos a ver, si quiero ver más grande la cabeza del pájaro, le tengo que cortar por algún sitio. Y si le corto la cabeza ya no ve más grande la cabeza. Vamos a cortarle la cola. Es decir, el corte de la forma está permitido. No es un tabú. Ahora, debo hacerlo con un sentido. O de agrandar el centro de interés, o de recolocar un eje. Tiene que tener un sentido. O de crear abstracción, como es este caso. Realmente, claro, es una foto de esta que dices, yo no haría nunca esta foto, pero no sé ni qué pájaro es. La corta la cabeza. Bueno, a lo mejor te lleva a hacer de esta foto, que es más abstracta, a esta otra que sorprende porque lo que estás viendo del pájaro es el reflejo, no el pájaro de verdad. Este es un conflicto que tuve yo a la hora de publicar en una revista muy prestigiosa de Alemania que se llama GDT Forum, que es precisamente la revista de la Asociación de los Fotógrafos de Naturaleza de Alemania, y allí manejan nivel. Y querían 2 fotos para la editorial, iba a ir mi foto con una de estas 2. Y bueno, pues tenía yo mis dudas de cuál elegir. Entonces vi mucha más originalidad en esta segunda que ha aparecido, porque me he atrevido a cortar la forma para hacerla más grande. Y realmente donde estoy viendo labios, arrugas, donde veo algo de expresividad, es en esta segunda foto, en que la roca está más grande. Pues he cortado la forma, oye. Y nadie va a pensar, porque no he jugado a la ambigüedad, nadie va a pensar que esto es fortuito. Nadie va a pensar, mira, sin darse cuenta, sin darse cuenta, se ha cargado media roca el tío. O sea, esto lo tiene que haber hecho de motu propio, ¿no? Entonces la ambigüedad, ya la veremos un poco más en detalle, pero la ambigüedad es
aquello más indeseable en cualquier diseño visual, porque se va a atribuir a un fallo del artista. Si tú inclinas el horizonte medio grado, el espectador no percibe claramente que eso es intencionado. Entonces va a pensar que se te ha inclinado el horizonte. Mira, no tiene nivelito y ha fallado aquí. Entonces no hay que dejar esa sensación en manos del espectador, salvo que hablemos de una colección expuesta para un público muy avanzado. Si el público está muy evolucionado y es pues una sociedad fotográfica donde todos son ahí pues grandes fotógrafos, pues sí puedes plantear una colección de 20 fotos con el tema de la ambigüedad. Y es posible que si alguien entiende lo bastante, cuando llega a la última dirá, joder, ¿cómo juega este las cartas? Es decir, ha jugado con una sutileza que solo nosotros vamos a percibir. En una asociación de amas de casa nadie se va a plantear exponer la ambigüedad porque no lo van a percibir.